El último bloque lo voy a grabar así como lo acordamos para no restar tiempo a las exposiciones que van a tener ustedes a partir de la semana que viene. Muy bien. El cuarto y último bloque de este trabajo, esta sesión que pretende presentar los fundamentos epistemológicos del enfoque sistémico, se llama Ecología y Constructivismo. ¿Ok? Vamos a dar un paso atrás. Literalmente, vamos a salir de la casa. Si Balsabit, si Balsabit y el MRI nos enseñaron a leer con lupa la danza que ocurre dentro de las puertas de una casa, Bronfenbrenner llega hoy a nuestra clase, a nuestro encuentro, para darnos un balde de agua fría. Bronfenbrenner nos obliga a soltar esa lupa angular que habíamos señalado anteriormente y nos invita a agarrar un telescopio. Nos pregunta, ¿en qué tipo de calle, en qué tipo de urbanización, en qué tipo de economía, bajo qué cultura, bajo qué leyes se está bailando esta danza familiar que estamos analizando? La psicología tradicional cometió durante décadas el pecado de culpar exclusivamente a la madre o al padre, a la familia, por los problemas del niño. Como si la familia volara, levitara, estuviera en el vacío, aislada del mundo. Bronfenbrenner destruye esa burbuja de levitación y nos presenta sus círculos concéntricos. Él nos dice que el individuo está envuelto en capas, así como lo ven en la imagen. Tenemos el microsistema, lo más íntimo, la sala de la casa, el aula de clases. Luego el mesosistema, que son esas conexiones, son esos microsistemas que chocan. Cuando un representante se acerca furioso al aula de clase a pelear con el docente, por ejemplo, es un ejemplo de esas conexiones que pueden estar afectando al niño. El exosistema son todos aquellos entornos donde el niño ni siquiera participa, pero que lo aplastan o lo salvan. El trabajo de los padres es el mejor ejemplo. Si un padre o una madre lo humillan en el trabajo, le pagan un salario de miseria que no alcanza para alimentar a los muchachos, ese estrés laboral, ese estrés económico, entra por la puerta de la casa en la noche y golpea directamente a nuestro paciente. Y finalmente el macrosistema, la cultura, la economía nacional, las crisis políticas, lo que nosotros vivimos, los procesos migratorios, lo que en otros contextos se llama violencia estructural, todo eso impacta como flechas a ese niño que lo resquebraja. Es como una cascada de estrés, de lo macro a lo micro. Imaginen que reciben a un niño que llega irritable, agresivo, totalmente desconectado al aula de clase. Una mirada de la psicología lineal sería, este niño, nada, tiene TDAH, tiene un trastorno negativista desafiante. Hay un error, hay un problema, su cerebro está dañado, hay que medicarlo. Puede ser. Pero la mirada ecológica, sistémica, nos exige frenar. Nos dice, espera, revisa los anillos del ecosistema. Y entonces, ¿qué descubrimos? Una madre que tiene 3 trabajos informales para poder darle de comer al niño. Eso es un exosistema precario. El padre tuvo que emigrar caminando por la crisis del país, fracturando el hogar.
Ese niño no tiene un trastorno neurológico. Ese niño está reaccionando de forma perfectamente normal, esperable y humana a un ecosistema que está colapsado. Ahora bien, yo no les estoy pidiendo que descartemos un trastorno neurológico. Estoy diciendo que revisemos el ecosistema donde el niño está viviendo. No vamos a ser reduccionistas tampoco en el discurso, pero no tampoco podemos apresurarnos a colocar una etiqueta diagnóstica. Y esa es la frase de oro que quiero que se lleven tatuada en su ética profesional. No importa dónde atiendan, sea en un consultorio privado, sea en un hospital o en una escuela. No podemos patologizar a una familia por reaccionar a un entorno que está enfermo. Nuestro peor error clínico sería tratar de ajustar o sedar a un paciente para que tolere callado un entorno que es objetivamente intolerable o injusto. Muchas veces la ansiedad crónica o los gritos de esa familia que tenemos enfrente no son una disfunción de sus reglas internas, son los crujidos desesperados de una estructura que está intentando soportar el peso de una supervivencia económica y la falta de servicios básicos y la falta de un sistema que los soporte y los atienda y les ofrezca calidad. A veces el sistema familiar no está muerto, a veces está exhausto. Esta lámina también la habíamos compartido, pero bueno, quiero volverla a plantear para que quede todo el bloque grabado. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo más característico de Bronfenbrenner? ¿Cómo podemos analizar con qué ejemplo el contexto venezolano es el ejemplo? Es uno de los ejemplos. Seguramente esta situación ha estado presente en muchos países del mundo, en muchas culturas, en muchos momentos históricos, pero hoy vamos a analizarlo nosotros desde lo que más cerca tenemos, que es nuestra situación, pues. Vamos a aterrizar, les decía yo ayer, la teoría. Vamos a ponerla en el consultorio venezolano. Vamos a dejar de un lado a Minuchin, a Balsavich, a Bronfenbrenner, a todos esos textos europeos y norteamericanos y los vamos a sentar aquí en una escuela, en un consultorio en Maracaibo, Maracay, Caracas, Valencia. Hemos hablado de cómo el macrosistema aplasta el microsistema. Y no hay un ejemplo clínico más crudo que nuestro ejemplo. La crisis de nuestro país ha creado una nueva estructura con la que ustedes, yo, nosotros, vamos a trabajar todos los días de nuestra vida profesional. La familia transnacional. Minuchin nos decía que la familia necesita fronteras claras. Pero ¿qué pasa cuando esa frontera física de una familia cruza tres países distintos? El sistema familiar venezolano no se destruyó con la inmigración, con la migración. Se estiró como una liga. La familia sigue operando como un solo sistema orgánico, pero el feedback y los bucles de información cibernética ya no ocurren en la mesa a la hora de cenar o a la hora de almorzar. Yo recuerdo particularmente que era una ceremonia almorzar en mi casa. Todos, mi papá, mi mamá, mis tres hermanos, comíamos sentados, discutíamos cómo me había ido a mí en las clases o mis hermanos. Mi papá nos daba las observaciones, las orientaciones y luego se iba a seguir trabajando. Y mi mamá se quedaba con nosotros.
Ahora resulta que esa mesa es difícil tenerla. Ahora esos bucles de información cibernética van a ocurrir por notas de voz en WhatsApp a miles de kilómetros de distancia y con cambios horarios. Es aquí donde se produce el mayor motivo de consulta actual, el cortocircuito jerárquico, utilizando el lenguaje cibernético, el lenguaje sistémico. La crisis destruyó el subsistema ejecutivo, ese subsistema tradicional de padre y madre bajo el mismo techo, dividiéndolo en dos. Por un lado, tenemos el cuidador del niño, que es la abuela, es la tía, incluso son los vecinos, que asumen el cuidado físico, la crianza, la disciplina diaria y las idas al colegio o buscar al colegio, supervisar los espacios de esparcimiento. Tiene la carga presencial, pero a menudo está agotada o agotado porque resulta que también tiene lo suyo. En otros casos no pertenece a esta generación, pertenece a otra, con otras formas de crianza. Y lo más probable es que no tenga el control económico. Y en el otro lado tenemos a los padres que proveen virtualmente, mandan las remesas y tratan de ejercer su autoridad a través de una pantalla. ¿Qué pasa con la mente del niño? El niño se da cuenta rápidamente de la falla estructural. La abuela pone las reglas, pero los padres ponen el dinero. ¿A quién obedecer? Si la abuela lo castiga, quitándole el teléfono, el niño llama a la mamá en el extranjero para quejarse. Y la mamá, movida por la culpa de no estar allí, desautoriza a la abuela. Un discurso típico que yo he escuchado muchas veces. Mamá, déjalo que use el teléfono. Es la única manera de comunicarme con él y ver cómo crece. Además, ese celular se lo compré fui yo. El resultado, letal. Una jerarquía totalmente invertida. Se crean alianzas patológicas que dejan al niño en el poder absoluto y a sus cuidadores enfrentados en una guerra fría en diferentes países. A nivel emocional, lo que van a ver en las aulas y en la consulta no es mala conducta. Ese niño o adolescente está viviendo un duelo ambiguo. Para ese cerebro, sus papás no están muertos, pero tampoco están aquí. Como decía el rector de mi colegio, es un duelo, es un abandono presente. En este caso sería un abandono físico con una presencia virtual. Ellos tampoco están en la casa. No están muertos, pero tampoco están allí. Están congelados en un teléfono. Es la crianza de pantalla. Les decía yo ese título y les decía, ese es un título bellísimo para un trabajo cualitativo. Como terapeutas, nuestra obligación ética es despatologizar a estos muchachos. Cuando reciban a un adolescente ansioso, rebelde o desconectado, no pueden tratarlo de forma lineal, como un niño problema. Tienen que entender que están frente a un ser humano reaccionando de forma esperable a un vacío estructural inmenso. Nuestro trabajo es ayudar a esas abuelas, a esos padres, a reconstruir sus jerarquías y sus fronteras, sin importar cuántos kilómetros los separan. Es un reto, es un desafío muy importante que nosotros como terapeutas tenemos. Ahora hemos llegado con esta lámina
a la cumbre filosófica de nuestro viaje epistemológico. Todo lo que hemos visto sobre cibernética, estructuras y axiomas de la comunicación de Balsavich convergen exactamente aquí. Hoy vamos a celebrar el funeral de la objetividad en la psicoterapia. Recuerda que siempre estamos hablando desde el enfoque sistémico. Humberto Maturana y Francisco Valera, dos brillantes biólogos chilenos, sacudieron el mundo de la ciencia y nos regalaron la premisa fundamental del constructivismo. Maturana dictó una sentencia implacable. Todo lo dicho es dicho por un observador. Nuestra mente no es una cámara fotográfica que copia la realidad allá afuera. Nuestra mente es un pincel que la pinta. La objetividad absoluta no es más que la ilusión arrogante de creer que podemos observar el universo sin que haya un observador filtrándolo todo. ¿Cuál es el error más común del terapeuta? Creer que su consultorio es un tribunal y que él es el juez de la Suprema Corte. Si llega una pareja peleando a muerte y el terapeuta empieza a interrogarlos para descubrir quién tiene la verdad histórica, ese punto de secuencia que estábamos hablando en los bloques anteriores, para tratar de descubrir esa verdad histórica, quién miente y quién dice la verdad, colegas, esa verdad objetiva es inalcanzable. Cuando el esposo se sienta y les dice, ella es una mujer asfixiante y controladora, esa no es una verdad universal tallada en piedra, es una declaración sobre cómo él, es decir, el observador, experimenta el mundo debido a su propia historia, su propio dolor o quizás a su propia fobia a la intimidad. Por lo tanto, en terapia sistémica y constructivista ahora, nosotros no buscamos la verdad histórica. Nosotros co-construimos una verdad narrativa que sea más funcional, más sana y menos dolorosa para esa familia. Porque aquí está la clave clínica. No podemos viajar en el tiempo para borrar un trauma, un divorcio destructivo o una quiebra económica. Esos hechos son inmutables, no se pueden borrar. Pero escúchenme bien, los hechos son mudos. Un hecho no tiene ningún significado hasta que la mente humana lo envuelve en palabras. Nosotros no podemos cambiar los hechos, pero sí podemos y debemos cambiar el cuento. Imaginen a un paciente hundido en una depresión crónica cuya narrativa es: mi padre nos abandonó porque yo era un niño malo y no merecía ser amado. En la terapia, nuestro trabajo es deconstruir ese relato y ayudarle a armar una narrativa funcional. Por ejemplo, mi padre se fue porque era un hombre aterrado, incompetente para la paternidad e incapaz de sostener el peso de una familia. Los hechos no cambiaron, son inmutables. El padre se fue. Pero la segunda narrativa, más o menos, le arranca la culpa de tajo al paciente y le permite sanar. En la cibernética de primer orden, nos creíamos mecánicos arreglando motores rotos, pero en el constructivismo, el terapeuta es un coautor. Nos sentamos con la familia frente a una máquina de escribir. Ellos traen un borrador
lleno de tragedias, de dobles vínculos, de callejones sin salida. Nosotros no los miramos para decirles, ustedes están mintiendo o están locos. Nosotros les miramos con profundo respeto y les decimos, este capítulo que han estado leyendo es demasiado doloroso. ¿Qué les parece si juntos empezamos a escribir el siguiente capítulo desde una perspectiva diferente? Cambiar el cuento, no los hechos. Esa es la verdad narrativa. Esa es la herramienta clínica sistémica más liberadora. Cambiar el cuento. No mintiéndoles desde la realidad. Muy bien. Yo sé que estamos en un ensayo virtual, ¿verdad? Pero quiero que hagamos este ejercicio y ustedes respondan aquí en la bandeja del video, ¿ok? Observen detenidamente esta imagen que les estoy presentando. No lo piensen. Escriban en el chat la primera figura que sus ojos acaban de ver. Muy bien. Pausa. La imagen en sus pantallas es exactamente la misma configuración de píxeles para todos, la misma imagen. El hecho es idéntico. Sin embargo, sus cerebros acaban de construir dos realidades distintas. Si ustedes se pelearan ahora mismo en el chat, si estuviéramos en clase, sobre quién tiene la razón, estarían haciendo exactamente lo que hace una pareja cuando entra a nuestro consultorio. El constructivismo nos quita el peso de ser Dios. No tenemos que ser dueños de la verdad. Nuestro consultorio es un laboratorio de narrativas. Cuando una familia llega convencida de que su historia es una tragedia sin salida, nuestro trabajo es prestarles nuestros lentes terapéuticos para que vean que con los mismos personajes y los mismos hechos podemos escribir una historia de resiliencia y de supervivencia. No cambiamos el pasado, cambiamos los lentes con los que lo miran. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos con esta maravillosa imagen, esta maravillosa lámina. El constructivismo que acabamos de dejar atrás en la lámina anterior nos quitó la toga de jueces, la toga de dioses. La biología de Maturana y Valera nos va a quitar hoy la bata de cirujanos omnipotentes. Acuérdense que estamos trabajando bajo las premisas de Bachelard. El peor enemigo de un terapeuta cuando está conociendo un nuevo enfoque es lo que sabe. Tenemos que despojarnos de lo que sabemos para poder comprender esto. Vamos a darle la estocada final a un modelo que tiene sus seguidores, pero que para poder comprender este nuevo, tenemos que abandonar el otro por un instante durante que tengamos la clase. ¿Cuántas veces no les ha pasado o les va a pasar que le dan el mejor consejo del mundo a un paciente, diseñan la intervención perfecta y el paciente va y hace exactamente lo contrario? A mí me ha pasado cantidad. Para entender por qué pasa eso sin frustrarnos, tenemos que entender que es una máquina de vivir. Maturana y Valera nos dicen que los sistemas vivos son autopoiéticos. Autopoiéticos. Auto es a sí mismo,
Poiesis es creación. Una célula se produce a sí misma constantemente para no desintegrarse. La familia hace exactamente lo mismo. Es una maquinaria que gasta toda su energía vital en mantener su propia identidad y no desaparecer. ¿Y cómo se dedican a autoproducirse? Operan bajo una clausura operacional. Imaginen que la familia que tienen enfrente es un castillo medieval con muros altísimos, un foso alrededor y un puente elevadizo levantado. Ustedes, los terapeutas, están afuera gritando sus maravillosas intervenciones. La información que ustedes dan no entra al castillo, como si le conectaran un pendrive a la computadora. No. La familia escucha sus gritos, los pasa por su filtro y los traduce usando su propio diccionario interno. Y esto nos lleva a la diferencia vital entre instruir y perturbar. Es el determinismo estructural. Si yo voy caminando por la calle y pateo una piedra, yo instruyo a la piedra. Yo determino exactamente a dónde va a parar esa piedra aplicando las leyes de la física y la fuerza de mi pie. Pero los sistemas vivos no son piedras. Imagínense que yo salgo al patio y llamo a mi perro y le grito, Robin, ven. Lo acabo de, yo acabo de emitir un sonido, una instrucción digital con un lenguaje digital. Pero yo no le muevo las patas a Robin. Él va a venir corriendo a lamerme la cara, a montarse en mis piernas, o me va a ladrar, o me va a ignorar olímpicamente y se va a quedar durmiendo, como lo hizo ayer, por ejemplo, que lo llamé varias veces y no vino. Dependiendo única y exclusivamente de su propia estructura interna en ese momento. Si tiene hambre, si está cansado, o si la gata está cerca de él. Él está condicionado a que cuando yo estoy acabando una sesión, él se me acerca y se me monta en las piernas. Pero no estaba terminando y por eso no me atendió. La implicación clínica brutal de esto es que el entorno, la voz de ustedes, su intervención, solo detona, solo perturba. Pero es la estructura interna del sistema la que decide y fabrica la respuesta. Nosotros no podemos instruir al cambio en el paciente. Solo podemos perturbar el sistema y rogar que nuestra perturbación resuene en él. Y aquí muere uno de los conceptos más dañinos de la psicología clásica, la famosa resistencia. Si ustedes le dejan una tarea a una pareja o a una familia, por ejemplo, tengan una cita solas el viernes y ellos llegan a la siguiente sesión sin haberla hecho, el psicoanálisis clásico se levantaría las manos, culparía al paciente y diría, tienen una profunda resistencia inconsciente a sanar. Estos son interpretaciones, bases generadas por los autores de este enfoque. El constructivismo radical, en cambio, nos mira a los ojos y nos dice, bájate del pedestal, terapeuta. Ellos no se están resistiendo para fastidiarte o porque sean malos pacientes. Simplemente la perturbación que lanzaste rebotó contra los muros de su castillo. El fracaso, colegas, no es del paciente por no querer sanar. En este enfoque, el fracaso es nuestro por no haber tenido la sensibilidad
de encontrar la frecuencia adecuada para lograr un verdadero acoplamiento con su estructura. Si la intervención falla, no culpamos a la familia. Cambiamos la perturbación, cambiamos el lenguaje digital y analógico, el significado de las palabras. Muy bien. Tergen, a él es que vamos a hablar hoy. Llegamos a nuestra última frontera teórica en este fundamento epistemológico del enfoque sistémico. Ya entendimos cómo se estructura una familia, cómo su biología rechaza nuestras instrucciones, pero ahora vamos a hablar de la materia prima con la que ustedes van a trabajar todos los días en el enfoque sistémico, en cada sesión, en cada intervención escolar en el consultorio, las palabras. Hergen, desde el constructivismo social, y White, padre de la terapia narrativa, Hergen y White, nos revelan algo que cambia nuestra profesión para siempre. El lenguaje no describe la realidad, el lenguaje la fabrica. La psicología clásica, tradicional, lineal, nos hizo creer que el lenguaje era como un espejo, que si un paciente decía soy un fracasado, era simplemente porque el lenguaje estaba reflejando un hecho objetivo. Pero el constructivismo nos advierte que ese espejo no existe. El lenguaje es un pincel. Si una familia cruza la puerta del consultorio y repite todos los días, nosotros somos una familia rota, les aseguro que esa familia actuará, sentirá, respirará exactamente como una familia rota. El lenguaje acaba de construir su identidad. Piensa en el inmenso dolor destructivo de las etiquetas que a veces ponemos en las escuelas o en las clínicas. Cuando a un niño le estampamos en la frente la etiqueta el rebelde, el TDAH, el autista, el problema. La familia entera, los maestros, el propio niño empieza a actuar con esa etiqueta, no con el ser humano que es. La etiqueta se convierte en su prisión de máxima seguridad. Por eso yo les comentaba incansablemente que las etiquetas es un lenguaje de nosotros y que debemos ser muy cuidadosos al colocarlas. Y por eso es que están aquí estudiando esta maestría, para ser más expeditos, un ojo más clínico a la hora de poder hacer el trabajo que les corresponde como psicólogos. Las familias van a llegar a ustedes contándoles lo que Weiss llama una historia saturada del problema. Les van a traer un guión trágico donde el problema es el protagonista invencible y omnipresente. Y ellos son simplemente víctimas pasivas. Su narrativa está tan infectada por el problema que son absolutamente ciegos a las excepciones. No pueden ver los días en que no pelearon o las tardes en que el niño logró concentrarse o los días de escuela que el niño escribió y estuvo atento a la explicación de la maestra. Nuestro trabajo ya no es ser mecánicos ni jueces. Nuestro trabajo es ser editores del texto. Tenemos que deconstruir ese guión y usar la técnica más hermosa y poderosa de la terapia narrativa. ¿Cuál es? La externalización.
de construir esas etiquetas saturadas del problema y externalizarlas. Quienes se formen más adelante en terapias contextuales, por ejemplo, verán mucha resonancia aquí con la defusión cognitiva de la terapia de aceptación y compromiso. La premisa de White es un mantra que deben grabar en su mente. El problema es el problema. La persona no es el problema. Si dejamos el problema internalizado, el paciente dirá, Juan es depresivo. La depresión se convierte en su identidad, en su esencia. Si operamos desde ahí, para matar a la depresión, tendríamos que destruir una parte de Juan. Es tóxico y desesperanzador. Pero miren la magia lingüística de la externalización. Nosotros les enseñamos a la familia a cambiar la frase y decir, la depresión está visitando a Juan esta semana. Y lo que está intentando convencer para que ella quedarse en la cama. O quizás para ella decirle, quédate en la cama y yo me quedo contigo al lado. Lo vemos aquí en estas imágenes, ¿sí? Cuando estamos internalizados, Juan es el problema. Cuando estamos externalizando, Juan observa el problema. ¿Sienten el cambio de peso en esa frase? La depresión acaba de dejar de ser Juan para convertirse en un invasor externo, en un visitante no deseado. Al sacar el problema del cuerpo del paciente y ponerlo en la silla vacía de al lado, ocurre el verdadero milagro sistémico. Ahora Juan, sus padres y ustedes, como terapeutas, deben hacer equipo para pelear contra la depresión, en lugar de que la familia siga peleando contra Juan. Nosotros no cambiamos el pasado de la gente, colegas. Nosotros le devolvemos el poder sobre su propia historia para que puedan escribir un final diferente. Muy bien. Vamos a hablar ahora de nosotros. Llegamos a la joya de la corona de nuestras clases sistémicas. Después de tanta teoría pura, de hablar de cibernética, de axiomas de la comunicación, de fronteras, les voy a dar la noticia más liberadora que van a escuchar en toda su carrera. En la universidad tradicional, a muchos de nosotros nos vendieron el gran mito psicoanalítico del terapeuta como un espejo en blanco. Nos enseñaron que debíamos ser figuras frías, neutrales, 100% objetivas, donde el paciente proyecta sus traumas sin que a nosotros se nos mueva un solo pelo. Eso fue el inicio. Seguramente, estoy seguro, ¿verdad? Que la psicodinámica ha generado una nueva tecnología para abordar esto. Inicialmente, así fue. Y culturalmente, paradigmáticamente, así está. En la terapia sistémica, ustedes no son espejos fríos. Somos sistemas vivos interactuando con otros sistemas vivos. Cuando ustedes entran a la sala con una familia, se convierten automáticamente en una caja de resonancia. Si esa familia entra vibrando con violencia, con una tristeza sepulcral o con un caos ensordecedor, sus cuerdas emocionales van a empezar a vibrar exactamente con esa misma frecuencia. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Sentir cosas en terapia no es un error de novatos, no es una falta de profesionalismo. Es el sistema
de ese paciente comunicándose directamente con el sistema nervioso de ustedes, de nosotros. A eso lo llamamos isomorfismo. Iso igual, morfo, forma. Significa que los procesos y las dinámicas de la familia se replican y toman la misma forma dentro de ustedes. El cuerpo de ustedes diagnostica a la familia mucho antes de que su cerebro lo entienda. Si están sentados frente a una familia y de pronto siente un aburrimiento letal, esa pesadez que les cierra los ojos, no se culpen. No es que hayan dormido mal, es que están probando en carne propia una homeostasis rígida y muerta, donde nadie cambia y todo es monotonía. Si por el contrario la familia está en una escalada de gritos, una sismogénesis, como lo vimos en las láminas anteriores, y ustedes empiezan a sentir taquicardia, ansiedad y unas ganas locas de salir corriendo del consultorio, ¡bingo! Ese es el diagnóstico. Así de asfixiante es vivir en esa casa. Colegas, aprender a hacer un genograma perfecto, mapear las fronteras o seguir un protocolo estructurado es fundamental. Sí, pero eso es solo el mapa, no es el territorio. Aprender a usar su propio self, su propia persona, es la intervención más afilada que van a tener. Usar el self significa tener la valentía clínica de agarrar esa resonancia que está sintiendo, y devolvérsela a la familia en tiempo real. Imaginen una pareja disfuncional discutiendo frente a ustedes. El terapeuta tradicional diría, tomando notas, el terapeuta no sistémico, veo que ustedes tienen un problema de comunicación, aburrido, inefectivo. Esa información choca contra las paredes de ese castillo y rebotan. Pero un terapeuta sistémico, usando su self, detiene la pelea, respira profundo y les dice, ¿saben algo? Llevamos 20 minutos de sesión y yo me estoy sintiendo profundamente solo e invisible en esta silla. Siento como si mi voz no importara en lo absoluto. Me pregunto, ¿quién de ustedes dos se siente así todos los días en esa casa? ¿Cómo se sienten sus hijos? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Esa intervención, compañeros, rompe el sistema en mil pedazos. Entra directo al hueso. A partir de hoy, su empatía, su irritación, su aburrimiento y su propia humildad son los mejores instrumentos de trabajo. Úsenlos sin miedos. Vean estas dos diapasones. Cuando tú golpeas un diapasón, emite ondas sonoras al otro. El segundo, sin ser tocado, empieza a vibrar y a emitir el mismo sonido solo por estar cerca. Eso se llama la resonancia sistémica. Tú eres el segundo diapasón. La familia te hace vibrar en su nota. Tu trabajo es darte cuenta de qué nota están tocando. Esta, vamos a hacer este ejercicio también aquí para que lo tengamos, ¿no? Dejen de mirar por un momento la pantalla, cierren los ojos y piensen en el caso clínico o en el estudiante paciente que más dolor de cabeza les ha dado actualmente. Ese que es candela, el que los desafía o la familia que no avanza. Cierren los ojos, piensen.
Ahora no piensen en la teoría. Hagan un escáner de su propio cuerpo al imaginar a ese paciente entrando por la puerta de su consultorio. ¿Dónde sienten la tensión? ¿Se les cierra el estómago? ¿Aprietan la mandíbula? ¿Sienten pesadez en los hombros? ¿O tienen ganas de bostezar? Abran los ojos y escriban en la caja de comentarios una palabra, la sensación física o emoción cruda que ese paciente les provoca. Ese paciente no los está atacando a ustedes, los está invitando a su mundo. Si sienten asfixia, es porque el sistema de ese paciente es asfixiante. Úsenlo. En la próxima sesión, tengan el coraje clínico de decirle, cada vez que hablamos de este tema, siento que me falta el aire. Verán cómo el paciente los mira sorprendido y les dice, así exactamente me siento yo en mi casa. Acaban de hacer verdaderamente una terapia sistémica. Ahí me coloqué dos veces la misma lámina. Muy bien, vamos a hablar de la ética sistémica. Hemos desarmado la mente, la familia, el lenguaje, ya tenemos las herramientas, pero una herramienta sin una brújula ética es solo un arma de manipulación. Importante eso, ¿no? Así lo decía Carl Jung, a quien respeto y admiro. Tú puedes saber todas las teorías, todas las herramientas, todas las técnicas, pero cuando tengas una persona al frente, trátala como eso, como una persona, como un ser humano. Una, muchas herramientas sin una brújula ética es solo un arma de manipulación. Para cerrar nuestro viaje, vamos a viajar a Italia, a la escuela de Milán, con Luigi Boscolo y Sechin. Ellos nos regalan las tres posturas éticas innegociables que deben tener un terapeuta sistémico cada vez que se sienta frente al dolor humano. La primera es la neutralidad. Y cuidado allí, porque el estudiante novato confunde neutralidad con ser un robot frío y distante. Boscolo nos enseñó que la neutralidad no es no estar al lado de nadie, es la multiparcialidad, es estar al lado de todos al mismo tiempo. Les doy el termómetro clínico infalible. Si al terminar una sesión de pareja la esposa sale sintiendo que ustedes son un abogado defensor, fracasaron. Si el esposo sale sintiendo que ustedes le dieron la razón para aplastar a la mujer, fracasaron. Ambos deben salir de esa puerta diciendo, el terapeuta me entendió perfectamente, pero no me dio la razón contra mi pareja. Su única alianza inquebrantable, colegas, no es con los individuos, es con el cambio del sistema. La segunda postura es la curiosidad. Sachin decía que este es nuestro único antídoto contra el síndrome de burnout, contra el desgaste de escuchar tragedias todos los días aquí en nuestras consultas. Cuando escuchamos una historia de infidelidad, de violencia o de negligencia extrema, nuestro cerebro humano, lineal y moralista, salta de inmediato al juicio. ¡Qué hombre tan tóxico! ¡Qué madre tan descuidada y desordenada! Pero el juicio paraliza la terapia porque la convierte en una sala de juicio. Los convierte a ustedes en policía, no en sanadores. La curiosidad sistémica nos exige fascinación. En lugar de juzgar a una madre, te preguntas,
¿Cómo aprendió esta mujer que la negligencia era la única forma de proteger a su hijo de un entorno que la aplastaba? Anótenlo, anótenlo. Es biológicamente imposible ser curioso y juzgar al mismo tiempo. Si estás juzgando a un paciente, perdieron la curiosidad. Y la tercera postura, mi favorita y la más peligrosa de todas, mi favorita porque en DBT nos enseñan a ser irreverentes, es la irreverencia. Hago una aclaratoria vital y escúchenla bien. La irreverencia jamás es hacia las personas. El dolor humano se respeta con una reverencia absoluta. Si alguien llora en nuestra silla, nosotros lo sostenemos con todo el respeto del mundo. ¿Hacia qué somos irreverentes entonces? Somos irreverentes hacia las verdades sagradas y las etiquetas que los tienen atrapados. Las familias van a llegar a nosotros con Biblias escritas en piedra. Nosotros nunca seremos felices, dicen ellos. Mi matrimonio ya no tiene salvación. Mi hijo es un caso perdido porque sacó los genes malos de su abuelo. El terapeuta sistémico tiene que convertirse en el hereje de esa religión patológica. Nosotros no nos creemos ese cuento trágico. Desafiamos. Allí somos irreverentes. Con muchísimo respeto. Esa historia oficial saturada de problema. Somos irreverentes ante la certeza de que esto siempre será así, para poder abrir a la fuerza, si es necesario, una grieta en ese muro por donde entra la luz de una nueva narrativa, o esa ventana que entra el aire en ese cuarto con el aire contaminado y asfixiado. Vamos a hacer este último ejercicio. Atención. Entra a tu consultorio una madre y les dice, doctor, ayer estaba tan desesperada con los gritos de mi hijo de 4 años que lo encerré en el baño a oscuras durante 20 minutos para que se callara. En el chat, escriban su primera reacción instintiva, el juicio moral, y luego apliquen Chechín y transformen ese juicio en una pregunta de curiosidad sistémica. Háganlo, escríbanlo. Con esto vamos a iniciar la próxima clase. ¿Cuál fue la reacción del juicio que tuvimos y cuál es la transformación de la pregunta sistémica? Bueno, estimados colegas, hoy hemos dinamitado una forma de hacer las cosas para poder incorporar, como decía Bachelet, este nuevo enfoque, que como me dijeron la gran mayoría de ustedes, solamente una de la sección B ha trabajado con este enfoque a través de la mirada de Virginia Satir. Hemos visto que el síntoma es la solución, que la causa es circular y que la realidad es una construcción. Ya tienen el software. La próxima clase instalaremos las aplicaciones, comenzando con las exposiciones que ustedes van a llevar. Fue un enorme placer haber compartido con ustedes este hermoso enfoque. Nos vemos entonces la próxima clase. Saludos.